Qué bueno que podamos cantarle al Señor y que podamos decirle cosas tan importantes como esas, ¿verdad? Para mí, por lo menos en mi experiencia personal, cuando podemos estar en la presencia del Señor, yo no puedo evitar llegar ante Él y traerle mi vida y darle mi vida. Es como una reacción espontánea que se produce cuando llego a la presencia del Señor. Tengo que entregarle todo lo que tengo y todo lo que soy. Porque cuando llegó el momento de salvarme a mí, Él lo entregó todo. Y le doy gracias por esa salvación que nos ha dado. Ustedes se dan cuenta que vivimos en un mundo lleno de hostilidad. Y yo quiero recordarles, cuando el Señor Jesucristo oraba por ti, porque quiero decirte, Jesús oró por ti. Cuando Él estuvo allí en el huerto de Getsemaní, en ese tiempo de oración antes del arresto, Jesús oró por cada uno de nosotros. Jesús oró por sus discípulos y Él también dijo: oro por aquellos que van a creer, por el testimonio de estos, y con el correr del tiempo somos nosotros. Él oró por nosotros. Pero Él anticipó que nosotros íbamos a tener problemas por creer en Él. ¿Por qué? Jesús oraba y le decía al Padre: estos no son del mundo, son de otro lado. Ya no están bajo las mismas reglas que los demás. Ya no están en el mismo espacio espiritual que las personas que no han creído en mí, le diría Jesús al Padre. Entonces, vivimos en un mundo en el que estamos expuestos a muchas tensiones y a muchas influencias. Y esto vale especialmente para los más jóvenes, pero vale para todos nosotros. Todos nosotros estamos expuestos a muchas influencias del mundo y por eso tenemos que estar tremendamente alertas. Tenemos que estar despiertos. Tenemos que estar listos para enfrentar cada situación que se nos presenta. Piensa por favor cómo es el trato con las personas con las que tratas habitualmente. Y hay personas con las que tratas que no vienen a la iglesia y que tal vez tienen otro sistema de convicciones, otras cosas en las que creen, y hay ocasiones en las que pueden no ser muy amigables con lo que nosotros creemos. Entonces tenemos que estar preparados y alertas. Estamos meditando en la carta a los Colosenses y justamente Pablo le hablaba a cristianos que muchas veces enfrentaban este tipo de situaciones que enfrentamos también nosotros. Y él les decía en Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Colosenses 2, 16 y 17, el apóstol Pablo decía: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Déjenme leerlo otra vez para meditar un poquito en esto. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ahora, pensemos en qué significa esto, porque ¿de qué está hablando el apóstol? Está hablando de la luna nueva, está hablando de diferentes circunstancias. Este pasaje viene a continuación de otro pasaje en el que el apóstol dice: miren que nadie los engañe. Y nosotros hablamos de esto. Nosotros no queremos ser engañados y tenemos que estar listos para cuidarnos
de no ser engañados, especialmente en lo que tiene que ver con nuestras convicciones, especialmente en aquellas cosas que tienen que ver con el fundamento de fe de nuestra vida. Tenemos que saber que estamos apoyados en la palabra del Señor y tenemos que evitar ser engañados. Pero fíjense que el mismo que dijo, mirad que nadie os engañe, ahora está diciendo, por tanto, nadie os juzgue. O sea, no se dejen engañar y no se dejen juzgar. Ahora, ¿cómo es esto de juzgar? ¿Está hablando de que vamos a ir a la corte y que vamos a tener que estar delante del juez? No. Todos los seres humanos, de una manera o de otra, juzgamos a los demás. Juzgamos cómo hablan, juzgamos cómo se visten, juzgamos cómo actúan, juzgamos sus decisiones. Y es casi inevitable, nos sale naturalmente, ¿saben? Vemos a una persona y enseguida hacemos una evaluación, los escaneamos. Mira cómo se vino hoy. Mira la sonrisa que tuvo cuando aquel dijo tal cosa. Estamos evaluando a las personas. Ahora, sean conscientes de que así como nosotros vemos a los otros y llegamos a conclusiones, nosotros estamos ante la vista de personas. Y aquí el apóstol Pablo está hablando de los cristianos y de alguna manera nos quiere llamar la atención al hecho de que nosotros vivimos bajo la mirada de otra gente. Nos miran vivir, hermano. Y yo no sé si se han dado cuenta, pero las personas a veces no usan el mismo criterio. Una vez que saben que somos cristianos, no usan el mismo criterio para hablarle a otra persona que no es cristiana que para hablarle a nosotros, hablarnos a nosotros. Si ven que se nos escapa una palabra fea, van a decir, oye, mira el cristiano, ¿qué pasó? ¿O no es así? Y si el otro dice la misma palabra, no le dicen nada. Pero a nosotros nos tienen bajo la lupa, decimos nosotros. Nos tienen así como observándonos. Ahora, creo que el apóstol Pablo aquí se estaba refiriendo un poco a esto, de que hay personas que estaban observando a los cristianos, así como nos observan a nosotros muchas veces. Yo les quiero decir esto también. La forma en la que vivimos influye en las demás personas. Y esto vale para todos. Todos influimos, todos sabemos, por ejemplo, que los mayores influyen sobre los más jóvenes, ¿verdad? Pero en general, todos influimos sobre otros de alguna manera, para bien o para mal. Y los hijos de Dios tenemos que procurar que nuestra influencia sea para acercar a las personas a Dios. Ahora, ¿qué era lo que pasaba con estos cristianos? El apóstol Pablo aquí habla de que no sean juzgados en comida o en bebida en cuanto a días de fiesta o luna nueva o días de reposo. ¿Qué pasaba con ellos? Estos cristianos, ya lo hemos dicho, estaban recibiendo la influencia de personas judías que venían con toda la instrucción de la religión judía, y en la religión judía se celebraba por ejemplo, una determinada dieta. Ustedes saben que en la palabra del Señor en el Antiguo Testamento está la dieta levítica, donde hay, por ejemplo, determinados animales que son comestibles y hay otros que lo llaman animales inmundos, que de esos hay que privarse. Entonces, algo de lo que pasaba con estos cristianos allí era que venían estos israelitas con la religión judía y los veían comiendo y decían, oye, ¿cómo estás fallándole al Señor por lo que estás comiendo? Y entonces caía ese juicio, no lo juzguen, decía el apóstol Pablo aquí, por lo que comen, por lo que beben. Entonces
los juzgaban de alguna manera de acuerdo a su dieta. Ahora, días, ¿qué le pasa con las celebraciones? Días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Ustedes saben que el pueblo de Israel, de acuerdo a lo que está escrito también en el Antiguo Testamento, tenían determinadas lo que llamaban fiestas solemnes, donde ellos celebraban, por ejemplo, la Pascua, o celebraban el Día del Perdón, el Yom Kippur, o tenían diferentes celebraciones y luego venían y trataban de infiltrarse en la iglesia y decían: ¿por qué ustedes no están celebrando el Día del Perdón? ¿Por qué ustedes no celebran rigurosamente el día de reposo, el Shabbat? ¿Por qué no hacen eso?, le decían estos israelitas o estos de religión judía a los cristianos. Si nosotros creemos en la palabra de Dios, decían, y allí está escrito. Pero aquí el apóstol Pablo hace una aclaración bien importante. Él dice: todo eso referido a lo que comer, todo eso referido a las fiestas solemnes, dice, es sombra de lo que ha de venir. O sea, esas enseñanzas que el Señor puso para que su pueblo Israel lo aplicara, lo que hacía era anunciar de alguna manera la venida de Cristo. Todo eso que tiene que ver con el cumplimiento del sábado. ¿Saben quién es nuestro reposo? Cristo Jesús es nuestro reposo. En Él encuentra reposo nuestra alma. Ya no necesitamos un reposo más que Él. De la misma manera, el mantenerse en pureza, comiendo ciertos alimentos y absteniéndose de otros, hoy en día nosotros sabemos que nuestra pureza es Cristo Jesús. Y lo que la palabra del Señor nos enseña es que seamos cuidadosos y que le demos gracias a Dios por lo que comemos. Cuidado, no caigamos en exceso, ¿verdad? Y hoy en día sabemos, con toda la ciencia y todas las investigaciones que han habido, sabemos de qué cosas necesitaríamos cuidarnos más que de otras. Pero lo que Pablo le está diciendo a los cristianos es: no se dejen juzgar. O sea, que tu vida no dependa del juicio de las otras personas. Que nadie se constituya en juez de ustedes. Así como nosotros no somos el juez final de nadie, no tenemos que dejar que las personas nos juzguen. Que no nos juzguen en cuanto a lo que comemos o lo que bebemos o en cuanto a qué hacemos con nuestro tiempo libre o lo que no hacemos con él. Claro que tenemos que cuidar, sí, nuestra conducta. Y por favor, que nadie nos juzgue porque caemos en el exceso del alcohol, ¿verdad? O que nadie nos juzgue porque con nuestro tiempo libre hacemos algo indebido a la vista de todos los demás. Por favor. Nosotros somos personas que no queremos ofender a Dios. Acabamos de decirles, consagramos todo nuestro ser a Él. Una vida consagrada al Señor refleja el brillo de la gloria de Dios. Y es un testimonio. Tengamos en cuenta que el testimonio que los cristianos damos, el mensaje que transmitimos a las personas, no viene solo en palabras que salen de nuestra boca, sino que muchas veces estamos transmitiendo un mensaje por nuestra manera de vivir. Entonces seamos conscientes de eso, pero no dejemos que las personas a nuestro alrededor nos juzguen. ¿Por qué? ¿Por qué es que no estamos hoy en día cumpliendo todos los detalles al pie de la letra de la ley que está en el Antiguo Testamento? Hay grupos cristianos que se llaman a sí mismos cristianos, pero que tratan de cumplir esto. ¿Y nosotros qué nos pasa? ¿Por qué no guardamos el sábado? Nos reunimos el domingo en vez de reunirnos el sábado, el día de reposo establecido por el Señor. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Justamente allí es donde creo que entra
estas palabras que nos leyó David y que quiero repetirles ahora para que ustedes las recuerden. Dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esto fue escrito en el libro del profeta Jeremías, muchos años antes de que Cristo llegara y muchos años antes de que Pablo escribiera. Pero fíjense lo que dice aquí: Dios se propone hacer un nuevo pacto con aquellos que creen en Jesús. Nosotros sabemos que cuando celebramos la Cena del Señor, recordamos esas palabras de Jesús que Él dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Recuerdan eso? El Señor ha hecho un pacto, ha hecho un convenio con nosotros al haber entregado a su Hijo por nosotros. En la sangre de Jesús hemos establecido un convenio con Dios y de acuerdo a ese convenio hemos sido perdonados por nuestros pecados. Pero fíjense lo que dice esta profecía en Jeremías, que iba a pasar por medio de este pacto nuevo que el Señor hace. Dice que Él ahora iba a escribir su ley, ya no en papel, ya no en papiro, ya no en tablas de piedra. Él iba a escribir su ley en la mente y en el corazón de los que creyeron. ¿Sabes que llevas la ley de Dios escrita en tu vida? Si creíste en Jesús, la ley de Dios está escrita en tu interior. Y seguramente alguna vez habrás notado ese impulso del Espíritu Santo cuando te viene un pensamiento que no corresponde, cuando te estás sintiendo tentado a actuar de una manera que no corresponde el Espíritu Santo. O cuando lo has hecho, el Espíritu Santo te empieza a inquietar y te empieza a llamar la atención. Y resulta ser que la ley de Dios estaba escrita en tu interior, en tu corazón, en tu mente. Y aún sin recordar exactamente los versículos donde dice cómo debemos obrar, el propio Espíritu de Dios nos inquieta interiormente y nos lleva a actuar de la manera en que Dios quiere. O muchas veces nos regaña, nos reprende. El Espíritu de Dios obra en tu conciencia, haciéndote sentir mal cuando has obrado mal. Entonces tenemos que escuchar esa voz y tenemos que leer esa ley que Dios ha grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. El apóstol Pablo se tomaba muy en serio esto y es interesante lo que le dice a los Gálatas. Los Gálatas eran unos cristianos que habían escuchado a estos falsos maestros y se habían desviado. Habían empezado a seguirles la corriente y habían caído como en la religión en lugar de cultivar una relación con el Señor. Y le dice Pablo en Gálatas 1, versículos 9 y 10, dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Vieron lo que está diciendo Pablo? Para empezar, él les dice: cuidado con lo que escuchan. Si alguien les viene a enseñar un evangelio diferente del que escucharon, es maldito. Apártense, no escuchen.
no sigan esa enseñanza. Pero además, Él les dice, ¿qué es lo que estoy buscando ahora? Estoy buscando agradar a la gente, yo, y no solamente yo, sino cada uno de los cristianos. Tenemos que buscar vivir agradando a los demás. Por favor, que se nos grabe en el corazón y que lo tengamos presente siempre. Hay uno al que tenemos que agradar, y es nuestro Padre Celestial. Tenemos que proponernos agradar a Dios. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Miren lo que dice. Si todavía agradar a los hombres, probablemente sería siervo de ellos, pero no de Cristo. Entonces, con tu vida, ¿a quién estás intentando agradar? No dejes que los demás juzguen qué es lo que tienes que hacer o dejar de hacer. Necesitas apegarte a lo que Dios está haciendo en tu corazón y cómo Dios está dirigiendo tu vida. Eso sí, tenemos que buscar la palabra, tenemos que aprender de la palabra, tenemos que llenarnos de las ideas, los conceptos y los principios de Dios para vivir conforme a ellos. Pero nosotros no vivimos para agradar a la gente. Nosotros vivimos para agradarle a Dios. Sigue diciendo en Colosenses, capítulo 2, versículos 18 y 19. Dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Entonces, el apóstol Pablo nos está exhortando en cuanto a esas influencias que pueden llegar a nuestra vida. Pueden venir personas que quieran mostrarse espirituales. Y hoy en día hay todo tipo de espiritualidad por todos lados. A aquellos cristianos les habían llegado estas personas que en primer lugar se entremetían en lo que no habían visto. Dice que tenían, incluso hablaban de culto a los ángeles. No sé cómo era esta enseñanza, pero yo he escuchado a lo largo de tantos años de estar en iglesias, he escuchado a personas que vienen con enseñanzas extrañísimas, en que incluso quieren enseñar que para poder derrotar las obras del enemigo nosotros nos tenemos que aprender las obras del enemigo y casi leer los libros de los brujos para saber cómo derrotarlos. No, cuidado. Nosotros tenemos que tener cuidado con alguien que quiere influenciarnos y que se esté entremetiendo con cosas que no ha visto en su vida. Tenemos que tener cuidado con esto. Además de estos falsos maestros, en segundo lugar, él dice que están vanamente hinchados por su propia mente carnal. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener cuidado también. Nosotros tenemos que llenarnos de la inspiración del Espíritu. Nosotros tenemos que llenarnos de la enseñanza de Dios. Nosotros tenemos que recibir la dirección del Hijo de Dios en nuestras vidas, el que nos llamó y dijo, sígueme. Pero no tenemos que seguir enseñanzas que sean ajenas al Señor. Cuidado con aquellos que quieren enseñar y, como dice la Nueva Traducción Viviente, su mente pecaminosa se ha llenado de arrogancia. Y luego está esta enseñanza que para mí es bien importante. En tercer lugar, dice que estas personas no se sujetan a Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Ahora, nosotros sí tenemos que sujetarnos a Cristo Jesús. Nosotros hemos sido alcanzados por el Evangelio de Jesús
Y Jesús, cuando toca la vida de alguien, no lo deja solito, aislado. No lo deja que viva su vida cristiana a su manera, solito con su Biblia. No. El Señor prepara equipos que son la iglesia del Señor. Y la cabeza de la iglesia no es el pastor. La cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. Ahora, cuidado cuando alguien quiera venir con una enseñanza espiritual y no se sujete a la cabeza que es Cristo, o quiera tomar un rodeo y no pasar por la iglesia, que es la obra de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia es la iglesia de Cristo. Es el proyecto de Dios hasta que Cristo regrese. Y por eso la iglesia tiene que ser importante en nuestras vidas. Cada uno de nosotros tiene que aportar lo mejor que pueda para ayudar a la iglesia de alguna manera a desarrollar la obra de Dios. Cada uno de nosotros es parte del rompecabezas de Dios con el que Él quiere desarrollar su plan eterno. Así que cuidado con los maestros equivocados y cuidado con apartarnos de las enseñanzas de la cabeza de la iglesia, que es Cristo Jesús. Y dice en Colosenses 2, 20 al 23, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Por qué nosotros que hemos sido transformados, que hemos muerto con Cristo, como dice aquí, nosotros vamos a estar sujetándonos a cosas que son tan carnales, tan alejadas de los principios de Dios? Y en esto tenemos que ser cuidadosos, sabiendo que verdaderamente, hermanos, si venimos a Cristo, nosotros morimos. Hay algo en nuestra vida espiritual que muere una vez que una persona tiene a Cristo Jesús en su vida. Lo que muere es aquello que nos mantenía esclavizados al estilo de vida alejado de Dios. Entonces, tenemos que tomar conciencia de que en Cristo Jesús hemos muerto en cuanto a los rudimentos del mundo. El Señor Jesús, como yo les decía hace un rato, el Señor Jesús oraba por nosotros y en parte de su oración Él decía estas palabras en Juan 17, 14 al 19. Dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Es asombroso, ¿saben? En esta oración del Señor Jesús en Juan 17, ¿cuántas veces Él pronuncia la palabra mundo? No recuerdo el número exacto, pero eran como 17 ocasiones en las que Jesús vuelve a mencionar la palabra mundo. Pero yo no sé si se dan cuenta que cuando está orando por nosotros, sus discípulos, Él dice: no son del mundo, no son del mundo. Lo repite. Nosotros, de alguna manera, hemos sido quitados del reino del mundo, del reino espiritual del mundo, para ser trasladados al reino de Dios. Y eso implica un cambio importantísimo en nuestras vidas.
Nosotros vivimos ahora bajo las reglas de Dios, esas que Él escribió en nuestra mente y en nuestro corazón. Y tenemos que dejarnos dirigir por Él. Ahora, Él no nos quita del mundo, todavía estamos físicamente, materialmente estamos aquí, pero no pertenecemos a este mundo. Nosotros estamos de pasada, estamos de viaje por este mundo y vamos rumbo al propósito que Dios tiene para nosotros. Así que nosotros tenemos que cuidarnos de cualquier enseñanza de estas que nos pueda desviar de la verdad de Dios. Por ejemplo, conforme a mandatos de hombres que digan no manejes, ni gustes, ni aun toques, como dice el apóstol Pablo allí. ¿Por qué? Porque muchas veces son costumbres que acompañan mandamientos y doctrinas de hombres, nada más. Y también porque son cosas que, como dice Pablo, que se destruyen con el uso. Nosotros tenemos que apuntar a lo eterno. Nosotros tenemos que procurar agradar a Dios. Y no podemos dejar que lo limitado y lo que se va a terminar controle nuestras vidas. Así que, hermanos, no dejemos que nadie nos busque. Al revés, dejemos que el Señor nos renueve. Si hay algo que necesita ser cambiado en nuestro comportamiento todavía, busquemos profundamente al Señor, porque Él todavía quiere transformarnos. Seguro hay aspectos de tu carácter en los que tú te das cuenta que todavía Dios quiere cambiarte. Por favor, busquemos al Señor para que Él complete la obra que Él quiere hacer en nosotros. Porque mientras estemos aquí en esta vida, Él tiene algo en lo que Él quiere que le sirvamos. Y todos nosotros nos tenemos que preguntar de qué manera quiere Dios que le sirva. ¿De qué manera me va a usar Dios para su honra y para su gloria? Dejemos que el Señor nos transforme, pero no dejemos que otros vengan a tratar de determinar si lo que hacemos es bueno o malo, si lo que comemos es bueno o malo, si cómo administramos el tiempo es bueno o malo. Tratemos de agradar a Dios, porque Él se merece todo nuestro servicio. Vamos a orar. Amado Padre, queremos darte las gracias por poder estar delante de ti, y gracias, Señor, porque tú nos permites acercarnos a ti, escuchar tu voz. Gracias por esta palabra que tú nos has querido hablar en este día, Señor. Y, Señor, como decíamos recién, te rogamos tu ayuda, Señor, porque queremos ser transformados por ti. No queremos limitarnos a escuchar voces de personas que nos quieran decir lo que está bien y lo que está mal. Queremos aprender de ti, Señor. Señor, y de acuerdo a las palabras de tu pacto, ese pasaje de Jeremías dice que tú has grabado tu ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles a la voz de tu Espíritu para vivir conforme a lo que tú tienes planeado para nosotros. Señor, toca nuestra vida, ayúdanos a servirte de tal manera, Señor, que podamos encontrar el propósito que tú tienes para cada uno de nuestros días, para que tú seas honrado por medio de lo que estás haciendo en nosotros. Gracias te damos por tu palabra una vez más. Gracias por la obra de tu Espíritu en nuestra vida. Y, Señor, ayúdanos a caminar en esta semana conforme a tus propósitos y conforme a tu voluntad. Gracias por tu amor, Señor. Acompaña y bendice la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, que estés presente en el hogar de cada uno y que tu obra sea para bendición y para testimonio, para que otros también lleguen a conocerte. Gracias te damos, Señor, de todo corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, los espero el miércoles a las 6 para el estudio bíblico. Espero que podamos disfrutarlo juntos, y el domingo el estudio bíblico a las 9 y el
servicio a las 10:15, así que espero que no dejen de caminar con el Señor a lo largo de esta semana, porque el Señor tiene planes para nosotros. Que Dios les bendiga, que tengan una buena semana.